Mi padre me dijo, el 80% de tu salario será para tu hermano, y el otro 20% para mí. Así de simple. Entonces me reí, ¿me iré con el 100%? ¿Las consecuencias? Las suyas por descubrir. Lo dijo como si estuviera pidiendo comida a domicilio. Sin dudar, sin vergüenza. El 80% para el futuro de Hacks. El 20% para tu padre. Así de simple. La cocina estaba en silencio. Excepto por el tic-tac del reloj y el lento goteo del grifo que le había pedido que arreglara hacía 3 meses. Frank se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago. Como un rey saldando deudas. Hacks estaba en algún lugar del pasillo, probablemente en la cama, con los auriculares puestos, mirando zapatillas que no podía permitirse. Al menos no con el dinero que él mismo ganaba. Miré a mi padre. La misma camiseta manchada, la misma sonrisa de expectativa. Revolví mi café y no dije nada durante un largo momento. Él pensó que estaba calculando, que protestaría, quizás negociaría. En cambio, me reí. Salió agudo, repentino, incluso me sorprendió. Él parpadeó. ¿Qué es gracioso? Me sequé la comisura del ojo. Nada, dije, solo que les he estado dando lo mejor de mí a ambos durante años. Mi tiempo, mi dinero, mi silencio. ¿Y ahora creen que pueden dividirme como una lista de compras? Frank se incorporó. Somos familia. Tu hermano necesita ir a la escuela. Necesito mantener esta casa funcionando. No es tan complicado, Willow. Tienes más que suficiente. No, dije. Y me puse de pie. Ustedes han tenido más que suficiente de mí. Recogí mi taza y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí, su voz me siguió. Estás siendo dramática. No respondí. No le debía el espectáculo. En mi habitación, abrí el armario y saqué una maleta. No porque me fuera esa noche, sino porque algo había cambiado. No un estallido de rabia, sino algo más frío. Más constante. El tipo de sentimiento que no se apaga. El tipo que se convierte en movimiento. La cerré con cremallera y la dejé junto a la puerta. Supe entonces que el siguiente capítulo de mi vida no sería sobre quedarme. Sería sobre recordar cuándo exactamente dejé de pedir permiso para irme. La noche que mi madre se fue. Prometió que era temporal. Se quedó junto a la puerta principal con una maleta con ruedas, el pelo recogido con fuerza, la voz aún más tensa. Solo por unos meses, Mia, enviaré dinero. Saldremos adelante. Me besó la mejilla como si fuera un favor y no un adiós. Yo tenía 14 años. Hacks tenía 9. Frank ni siquiera la acompañó, solo se quedó en el sofá. Cambiando de canal como si nada importara. Unos meses se convirtieron en un año, luego en 5. Luego dejamos de marcar el calendario. Para cuando cumplí 16 años. Sabía cómo cocinar el desayuno favorito de Hacks, llenar sus formularios escolares, controlar la fiebre y evitar que cortaran las luces. Frank lo llamaría dar un paso adelante. Pero se sentía más como ser arrastrada hacia adelante mientras todos los demás retrocedían. Él dejó de trabajar poco después de que mamá se fuera, dijo que le dolía la espalda. Luego fueron sus rodillas. Luego fue, ¿por qué debería matarme a trabajar si tu madre envía dinero? Finalmente, incluso las remesas disminuyeron, y él aún no se movía. A los 18. Conseguí un trabajo doblando ropa en unos grandes almacenes. Primer sueldo. Frank extendió su mano y dijo, aquí somos un equipo. Se lo di. Alquiler, comida, cable, cerveza, lo que fuera. Mantuve la casa en pie y él sentado. Hacks. Él era el dorado, el creativo, siempre necesitando los auriculares más nuevos. La última actualización de teléfono. Zapatillas que costaban más que mis horas semanales. Intenté preguntarle a Frank si quizás Hacks también debería contribuir. Se rió entre dientes y abrió una cerveza. Deja que tu hermano viva. Tú ya tuviste tu oportunidad. No sabía a qué se refería con eso. ¿Mi oportunidad de qué? ¿Dormir?
¿La universidad? ¿Silencio? La casa era pequeña. Nuestras paredes eran de papel. Lo oía todo. Jax entrando tarde a escondidas, Frank hablando de mí como si fuera una esposa severa en lugar de su hija. Como si mi disciplina fuera un defecto. En lugar de la única razón por la que no estábamos enterrados en deudas. Recuerdo una vez que estaba en el pasillo con una toalla mojada en las manos, escuchándolo reír por algo estúpido. Me sentí como un fantasma, todavía cálido, todavía en movimiento, pero completamente invisible. E incluso entonces, me quedé porque pensé que eso significaba la familia. Mantienes el techo en pie. Sin importar cuán fuerte se apoye en ti. Pero tal vez nunca lo estuve sosteniendo. Quizás solo me estaba manteniendo debajo de él, esperando que cayera. Esa maleta junto a la puerta. Ya no era miedo. Era una señal. Y al día siguiente, oiría algo que haría la decisión aún más clara. Nunca quise quedarme en ese trabajo tanto tiempo. Empezó como una salida, cualquier salida. Asistente de inventario de nivel inicial en una empresa de logística alimentaria. Llegaba temprano, me quedaba tarde, decía gracias más de lo necesario. A los 5 años. Había ascendido a jefa de logística, luego a supervisora. Para el 7º año, estaba supervisando envíos regionales y gestionando a personas que solían llamarme niña. Los aumentos llegaban a pasos firmes. Nada ostentoso, nada ruidoso, pero el dinero se acumulaba, y aún así, nunca se lo conté a nadie en casa. Cada día de pago. Retiraba la misma cantidad que ganaba cuando tenía 19 años. Se la entregaba a Frank en un sobre simple y le dejaba creer que eso era todo. Él asentía a veces. Gruñía un gracias si estaba de buen humor. Jax nunca preguntó dónde trabajaba. No creo que siquiera supiera el nombre de la empresa. Abrí una cuenta de ahorros separada en un banco diferente. Con un inicio de sesión diferente, uno que Frank no pudiera adivinar. Al principio era pequeña, unos cientos, luego unos miles. Observaba cómo subían los números. Como algunas personas observan la marea. En casa, nada cambió. Las mismas baldosas agrietadas, el mismo sofá de segunda mano, las mismas promesas vacías. Empecé a usar palabras como horas extra y horas reducidas cuando necesitaba espacio, y nunca lo cuestionaron. Quizás no les importaba lo suficiente. Comía sola la mayoría de los días. Pero en un raro descanso, me encontré con Sierra de Recursos Humanos. Solíamos trabajar juntas en la planta antes de que ella ascendiera. Sonrió cuando me vio. «¿Sigues sobreviviendo?», bromeó. «Más o menos». Se inclinó, más seria ahora. «Siempre tuviste una buena cabeza. Pero, chica, cargas con esa familia como si fuera una cruz». No respondí, solo mastiqué más lento. Ella me observó un segundo. Luego, sabes, el amor no se supone que se sienta como servidumbre. Me reí porque eso es lo que hago cuando las cosas calan demasiado hondo. Pero se quedó conmigo en el viaje a casa, mientras doblaba la ropa, mientras fingía no oír a Jax a través de la pared pidiendo otros $40 para algo importante. Esa noche, transferí más a la cuenta de ahorros. No era solo dinero lo que estaba acumulando. Eran opciones. Y unas semanas después, cuando accidentalmente dejé algo en mi escritorio. Esas opciones quedarían expuestas más rápido de lo que estaba preparada. Fue un error, uno pequeño, que normalmente no cometería. Había impreso un recibo de pago reciente para una verificación bancaria, lo dejé en mi escritorio en lugar de guardarlo en la carpeta habitual debajo de mi colchón. Me dije a mí misma que lo archivaría esa noche, pero llegué tarde a casa, tiré mi bolso en la cama y lo olvidé. Al día siguiente, Jax me esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados. El rostro enrojecido por algo entre rabia e incredulidad. «Esto es lo que te pagan», dijo, agitando el papel como si fuera la prueba de un crimen. No respondí. Él ya lo sabía. «¿Así que has estado acumulando mientras nosotros luchamos?» Su voz se quebró como si no pudiera decidir si quería llorar o gritar. Pasé a su lado. «Eso no es asunto tuyo». Me siguió. «¿Vives aquí?» «No».
Comes nuestra comida, te sientas en nuestro sofá, y has estado sentada sobre dinero. Antes de que pudiera volver a hablar, Frank estaba en la mesa de la cocina leyendo el recibo él mismo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Es esto real?, preguntó. Asentí una vez. Golpeó la mano contra la mesa. Niña egoísta. Hacks quiere ir a la universidad. Necesito ayuda para mantener esta casa. Y tú estás acumulando dinero mientras finges que apenas llegamos a fin de mes. Nunca preguntaste, dije en voz baja. Simplemente asumiste que me quedaría sin dinero para tu conveniencia. Frank se puso de pie, con el pecho hinchado como si soliera significar algo. Bueno, ahora eso cambia. De ahora en adelante, el 80% de eso va para Hacks. Él tiene sueños, un futuro, ¿y el otro 20%? Me lo he ganado por mantener a esta familia unida. El silencio en la habitación era pesado, como una tapa cerrándose sobre algo caliente. Miré a Hacks. No se inmutó. De hecho, parecía orgulloso. Fue entonces cuando ocurrió. No ira, no miedo, solo quietud, como un reloj deteniéndose. Algo dentro de mí se quedó en silencio. No el tipo de silencio que mantiene la paz, sino el tipo que construye muros. No discutí, no grité, simplemente caminé a mi habitación y cerré la puerta. Si pensaban que el dinero era control. Estaban a punto de aprender qué sucede cuando el que sostiene el techo finalmente lo suelta. Y a la mañana siguiente, abrí el armario y saqué la maleta por completo. Empaqué lentamente. No porque estuviera indecisa, sino porque quería sentir cada doblez, cada clic de la cremallera de la maleta. No solo estaba llenando una bolsa. Estaba nombrando lo que era mío. Ropa que había comprado en rebajas, una taza astillada de mi primer ascenso, el diario que nadie sabía que guardaba. No llevé mucho, solo lo suficiente para vivir. El resto lo dejé atrás. Mantas gastadas, culpas heredadas, las historias que contaban sobre quién se suponía que debía ser. Para medianoche, la casa estaba en silencio. La puerta de Hacks estaba cerrada. Frank se había desmayado en el sofá, el televisor proyectaba una luz azul sobre su rostro. Deslicé las viejas llaves de mi llavero y las coloqué sobre la encimera de la cocina. Sin nota. Sin despedida. Ya casi llegaba a la puerta cuando él se movió. Abrió los ojos, luego los entrecerró. ¿A dónde demonios crees que vas? No dejé de caminar. Él se sentó. Estás abandonando a tu familia. Esa palabra otra vez. ¿Familia? Como si se supusiera que me ataba. Giré el pomo, luego lo miré por encima del hombro. No. Me estoy liberando de la idea de que alguna vez tuve una. Se puso de pie, inestable pero enojado. Volverás arrastrándote. No creas que estaremos aquí esperando. No respondí. El aire afuera era fresco, no dramático. Sin tormenta, sin sirenas, solo el suave golpe de mis botas en el camino de entrada y la noche respirando constante a mi alrededor. Conduje al pequeño estudio por el que ya había pagado el primer y último mes de alquiler, una tranquila unidad en la esquina, encima de una panadería cerrada. Las escaleras crujían y las paredes necesitaban pintura, pero el espacio era mío. Dejé mi maleta, me senté en el suelo y me apoyé contra la pared. Nadie gritando desde la otra habitación. Nadie preguntando dónde estaba el dinero, solo silencio. No el tipo que solía temer, sino el tipo que finalmente me dio espacio para oírme pensar. A la mañana siguiente, compré un colchón de verdad. Nada elegante, solo uno que no se hundiera en el medio. Hice café en una cafetera de goteo barata y lo bebí en el suelo. Sabía algo que no sabía que había echado de menos. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin despertarme ni una sola vez. Y 3 meses después, cuando el teléfono sonó cerca de la medianoche, casi no contesté. Eran las 11:04 de la noche. Me estaba cepillando los dientes, medio escuchando una vieja lista de reproducción que sonaba desde el altavoz de la esquina cuando el teléfono sonó. Número desconocido. Pero algo en el momento me dijo exactamente quién era. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego volvió a sonar. Contesté en la tercera llamada.
Willow. La voz de Hax era tensa, desesperada. Por favor. No cuelgues. No dije nada. Nos van a desalojar, se apresuró a decir. El aviso es definitivo. Vienen el lunes. Pensamos que teníamos más tiempo, pero, su voz se quebró. No tenemos a dónde ir. Me senté en el borde de mi cama, con la toalla todavía alrededor del cuello. Por favor, dijo de nuevo. ¿Tienes dinero? Solo ayúdanos a cubrir este mes. Después de eso. Ya nos arreglaremos. Una pausa. Luego otra voz tomó el teléfono. Frank. ¿Crees que puedes simplemente irte y dejarnos ahogarnos? Su voz estaba llena del mismo fuego que usaba cuando llegaba tarde a la cena o no doblaba las toallas como a él le gustaba. Te dimos un hogar, un techo, una familia. Nos debes. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la mentira estaba tan desgastada que ya no podía mantener su forma. Compré la comida, dije. Pagué las cuentas. Ese techo. Se mantuvo en pie porque yo seguía dándote mi sueldo y callando la boca. Intentó interrumpirme, pero seguí. Me diste silencio. Me diste vergüenza. Me diste 100 razones para irme y ni una para volver. Hubo un momento de silencio aturdido. No eres así, susurró Hax al fondo. Siempre has sido la que lo mantuvo todo unido. Exacto, dije. Yo lo mantuve. Ahora aprendan lo que sucede cuando lo suelto. Y luego colgué. El silencio posterior no se sintió cruel. Se sintió merecido. Y 2 semanas después, cuando llegó otra llamada. Esta vez de Texas, no reconocí el número hasta que oí su voz. La voz era más vieja de lo que recordaba, más lenta pero aún nítida en los bordes. Como si el tiempo la hubiera suavizado. Pero no la hubiera cambiado. Willow, dijo. Es tu madre. No dije nada. Ella suspiró. Me enteré de lo que pasó. Frank y Hax me lo contaron. ¿Cómo pudiste dejarlos así? Apreté la mandíbula. ¿Quieres saber cómo? No te pongas a la defensiva, me interrumpió. Yo solo, estoy tratando de entender. ¿Son tu familia? No, dije, ellos eran tu familia. Yo fui el reemplazo. El plan de respaldo cuando te fuiste y nunca volviste. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, con calma forzada, tuve que irme. Lo sabes. Lo hice por nosotros. Lo hiciste por dinero. Dije. Y quizás eso fue justo. Pero no llamaste para los cumpleaños. No volviste cuando Hax reprobó 2 cursos o cuando me dio neumonía. No preguntaste si estaba bien. Preguntaste si las cuentas estaban pagadas. Eso no es cierto. Sí lo es, dije. E hice todo lo que pediste. Mantuve la casa unida. Me quedé cuando no debería haberme quedado. Lo crié mientras papá bebía, y tú enviabas cheques sin dirección de remitente. Y ahora quieres preguntarme por qué me fui. Ella respiró bruscamente. Aún así, debiste quedarte. Esas palabras dolieron más que el silencio que las precedió. No porque me sorprendieran, sino porque no lo hicieron. Miré la pared frente a mí. Ni enojada, ni siquiera triste. Simplemente harta. No soy tu reemplazo, dije. Fui tu hija. Y ahora simplemente estoy harta. Willow, no esperé el resto. Terminé la llamada. Luego busqué su número, presioné el contacto y bloqueé. No hubo satisfacción, ni arrebato de poder, solo el tranquilo alivio de un peso menos que tenía que cargar. Más tarde esa noche, hice té. Me senté junto a la ventana con la cortina abierta. Viendo cómo se encendían las luces de la calle, y cuando me metí en la cama, dormí con ambos brazos por encima de las mantas como si ya no necesitara proteger nada. Por la mañana. Revisé mi cuenta de ahorros. Moví un poco a mi fondo de viaje. Había estado pensando en Oregón. Y exactamente un año después de la noche en que me fui. Finalmente respondería a la pregunta que había tenido miedo de hacer.
¿Cómo se siente una vida cuando realmente te pertenece? Ha pasado un año. Jax trabaja en una tienda de neumáticos durante el día y reparte comestibles por la noche. Frank conduce para Uber por las mañanas y duerme la siesta por las tardes. Se mudaron a un apartamento más pequeño cerca de la estación de autobuses. Sin patio trasero, sin sofá, sin nevera para cervezas, solo paredes y alquiler a pagar. No lo sé por qué pregunté. Lo sé porque el silencio no impide que la gente publique. Las actualizaciones llegan como pequeñas postales. Nunca pedí una foto etiquetada aquí. Un hilo de quejas allá. Están sobreviviendo ahora. No porque hayan cambiado, sino porque no tuvieron elección. Yo, todavía vivo en el estudio encima de la panadería. La pintura sigue pelándose, pero los libros en mi estante son míos. También lo son las mañanas, lentas y suaves, llenas de té de lavanda y sol que se cuela por la cortina. Añadí más plantas. No me responden. No exigen nada. Simplemente crecen cuando las riego. Los domingos, voy al mercado de agricultores, elijo verduras. No siempre sé cómo cocinar y desayuno sola sin explicar por qué eso es suficiente. No voy a casa para las fiestas. No envío actualizaciones. No llamo. Algunas personas podrían decir que eso es frío, pero yo creo que es simplemente exacto. A veces escribo en mi diario. No todos los días. Pero cuando el silencio se siente grande y lleno en lugar de vacío, escribo pequeñas verdades que nunca pude decir en voz alta. Como esta, dicen, la paz es el perdón. Pero yo creo que es simplemente no tener que explicarse más. Releí esa línea anoche y me di cuenta de algo. En realidad, nunca me amaron. Amaron la versión de mí que daba hasta que dolía. Que no decía que no, que llenaba los huecos sin que se lo pidieran. Pero ya no soy esa chica. Ahora digo que no. Ahora me voy. Ahora vivo sin encogerme. Y esa versión de mí no está esperando ser comprendida. Está esperando el siguiente capítulo.